Gracias. A usted no estuvo el presidente Felipe, el rey de España, Felipe VI, que se fue, no se pudo quedar porque el acto de posesión duró 19 horas. No se quedó tampoco el presidente Boric de Chile. Boric se fue a las 8 de la noche y dijo que lamentaba mucho, pero que él tenía compromisos. Y lo que llama la atención es por qué si todo el mundo tenía compromisos en sus países y atendiendo sus realidades y pues el liderazgo en su propio país, porque el presidente Petro, que acaba de decretar un desastre natural en el Chocó, consideraba que su presencia no era necesaria en Colombia y si era necesaria allá en Guatemala. Pero María Consuelo, si usted ve las imágenes de la investidura de esta madrugada, pues Petro es uno de los ganadores. Pero... Tan ganador que está Colombia, esta imagen celebrando con el presidente Arévalo de Guatemala. La pregunta ¿es más valioso su liderazgo regional en este momento que su presencia para pues solucionar problemas inmediatos en Colombia, donde él mismo acaba de decir que hay un desastre natural en el Chocó? O sea, me llama la atención, y de hecho, no solo a mí, a muchas personas en las redes sociales. Sí, veo que hay muchos reclamos. Pues digamos, hay una gente del Chocó que está molesta con el presidente Petro, entre otras cosas, no tanto por todo lo que derivó después y la cancelación de Davos, sino porque sienten que su presencia en el Chocó y en el desastre fue una presencia muy circunstancial, muy rápida, estuvo y un ratico, no mereció mucha atención. Me llamó la atención, por ejemplo, un reclamo que hizo una mujer chocuana extraordinaria que se llama Belia Vidal, que es una escritora que normalmente no se mete en temas de política, y puso un par de trinos diciendo, bueno, para resumírselo, esperábamos no simplemente una pasadita y unas palmadas en la espalda, sino esperábamos más. Y lo digo, la menciono a ella porque primero me genera toda la admiración y respeto, pero segundo porque eso era el sentimiento de un ciudadano chocuano, de una ciudadana chocuana, que no interviene en temas políticos, porque realmente ella normalmente no hace ese tipo de opiniones. Pero dicho eso, yo creo que la situación de Guatemala era suficientemente grave como para que hubiera realmente una postura internacional de apoyo al presidente Arévalo muy fuerte. Es que no era poca cosa que estuviera el rey de España y otros presidentes de América Latina esperando durante horas, y todo hacía ver que pues finalmente no iba a poderse realizar la asunción presidencial. Pero entonces, le digo dos cosas. Defender la democracia era un tema importante. Pero se salvó para ser sincero, se salvó la investidura del presidente Arévalo, no por el presidente Gustavo Petro. Exacto, ¿qué tenía que ver? Para ser sincero. Y en segundo lugar, se da cuenta, el Chocó es tan importante hasta que pasa esto. Entonces, cuando pasa esto decimos, no, es que era más importante estar en la democracia allá. No, era importante estar en el Chocó y hacer todo por el Chocó. Ya había anunciado la semana pasada con bombos y platillos la Casa de Nariño que iban a despachar una semana desde el Pacífico. ¿Por qué no de una vez si había un desastre natural? O sea, ¿por qué no empezar a hacer presencia ¿sabe qué es lo que pasa institucional con el jefe de Estado liderando el proceso? ¿Sabe, Héctor? Le iba a decir, ¿sabe qué pasa con estos casos del presidente Petro? Que le están cobrando lo que pensaba antes de ser presidente Petro. Claro, entonces, le cobran cuando él era candidato, le decía a Duque y a Santos que dejaran la viajadera internacional. Cuando tenía cierta conciencia de la palabra prioridad para gobernar. La situación de Chocó, y entonces se la comienzan a cobrar con un poquito de más énfasis. No, yo estoy de acuerdo, insisto. Por ejemplo, a mí me parece una tontería que el presidente hubiera ido a Davos, no con la emergencia, ni con Guatemala, ni nada, sino que la verdad, ¿a qué van los presidentes a Davos? A nada, realmente eso no produce nada en beneficio del país, eso es puro bluff internacional que no sirve de nada, y ahí me parece un reclamo justo decirle al presidente, bueno, deje la viajadera y esté pendiente aquí. Pero estoy mencionando la circunstancia particular de lo que ocurrió ayer en Guatemala, que yo insisto, era realmente un tema bastante grave lo que estaba ocurriendo en Guatemala, y lleva meses cocinándose además. Sí, Héctor, es grave. ¿Usted cree que la situación en Guatemala la arregló el presidente Petro? La verdad. Pero los ataques a las democracias, los ataques a las democracias sí requiere unas presencias internacionales importantes. Y en Ucrania es gravísima, y ahora como la situación es grave, creemos que toca ir a meter las narices allá. Yo no necesariamente digo que tenga que ir.
era que ya estaba. Y claro que sí me parecía, por ejemplo, no me parece bien que el presidente Boric o quien fuera, no sabía que Boric lo había hecho, simplemente hubiera dicho, bueno, no hay posesión, entonces yo me voy. No, eso sí francamente era una cosa los presidentes van a un acto protocolario, solemne, y no van a salvar el mundo, Héctor. Ese cuento de Néstor, me quedo hasta que logre salvar el mundo, eso y no lo creemos en levantarle el Colombia. brazo al presidente, como si ya saludara ya. Como pero bueno, Néstor, señor Aurelio. Sí, Néstor. A mí me parece que la situación de Guatemala es una situación bien compleja, en contra de la posesión del presidente Arévalo. Eso pues dejémoslo claro. Pero también hay que ver que no solamente fue Petro el que se movilizó. Es decir, yo vi alrededor de las 4 o 5 de la tarde, hora de Colombia, un discurso con casi todos los presidentes de América Latina. Ahí estaba Lula, estaba Boric, estaba pues por supuesto Petro y otros más, con Almagro a la cabeza, con la delegada de Estados Unidos a la cabeza, reclamando por la posesión. O sea, que digamos que era una causa en la que Petro era uno más de los que estaba haciendo ese reclamo. Y digamos que con cierta, si vamos a poner prioridades y jerarquías, pues con mucho más peso lo de Estados Unidos o de la misma OEA en cabeza de Almagro. Pero Petro no da puntada sin dedal. Y al final se queda porque es evidente que él trata de hacer una similitud del golpe blando del que nos acaba de hablar la diputada Andrea Reyes, con lo que supuestamente en Colombia está pasando. Y entonces casi que aparece es como otro doliente de golpes blandos en América Latina. Yo creo que hasta la idea de traslapar o de juntar o de pegar lo que pasaba en Guatemala de Colombia, hasta ahí va bien. Ahí cuando empezó a tratar de decir o a tratar de dar señales de que él también es otra víctima del golpe blando, ahí creo que pero miren, Néstor, aquí le reclaman a Petro porque no madruga a trabajar, y ahora que trasnocha trabajando también le reclaman, y yo la verdad, y trabajando en domingo, yo la pero verdad no sí creo trabajando que por Colombia, o sea, ¿qué tiene que ver la crisis en Guatemala con Colombia? Pero me permiten hablar. Miren, yo la verdad sí creo que la democracia, la democracia en el Chocó lo necesitamos. La democracia, y yo creo que puede hacer mucho. Padre, yo sí creo que la democracia en Guatemala estaba en juego. Si no hubiera estado en juego, no hubiéramos visto todas estas argucias jurídicas para todo inhabilitarlo, está por encima y no hubiéramos visto. Es que eso es lo que nos tiene hundido. Todo está por encima del Chocó. Todo es más importante que el Chocó. No puede ser así. No puede ser así. Pero, padre, eso es lo que nos tiene en esta situación. Escuche, padre, mire. Y claro que estaba en juego, y que hubiera movilizado además sus esfuerzos, pues claramente, y que viajara y que estuviera hasta el momento de la posesión, era lo que estaba en riesgo, que no posesionaran. Por eso es que hubo una presencia muy importante de todos los otros mandatarios de la región, justamente para decir, nosotros estamos con la democracia de Guatemala, estamos con que se garantice que el que fue elegido democráticamente pueda tomar posesión. Y a mí no me parece que eso sea incompatible con volver al día siguiente, trasnochar un domingo y volver al día siguiente a reasumir sus labores en el Chocó. No creo que haya ahí un dilema, la verdad. Está muy bien que se haya salvado la investidura del presidente Arévalo en Guatemala. Pero dígame con sinceridad, ¿usted cree que el desenlace, que dilataron la sesión parlamentaria por una jugadita de políticos de Guatemala, que retrasó la posesión, ¿usted cree que el salvador de todo esto es el presidente Petro, Luis Ernesto? No es el presidente Petro, pero sí es la comunidad internacional de la cual hace parte el presidente Petro, poniendo el dedo y señalando que había un riesgo para esa toma de posesión, yendo personalmente, viajando a estar allí, y que el presidente se haya quedado más tiempo hubiera sido grave si se hubiera ido a Davos, porque además yo no tengo duda, Néstor, que lo que más le reclaman los electores al presidente Gustavo Petro es que ellos no lo eligieron, y lo digo como elector de él, no lo eligieron para que cambiara el cambio climático, porque no está en su poder hacer todo para cambiar el rumbo de la emergencia climática. Lo eligieron para que construyera las vías del Chocó de la que estábamos hablando esta mañana. Lo eligieron para que para que transformara la realidad de esos territorios y esas comunidades apartadas. Ahí estamos. Entonces, muchas veces, padre, no se trata de Gaza, como vemos al presidente hablando tanto de Gaza, sino de Cauca prioritariamente. Entonces, claramente, Ernesto, si lo eligieron para lo que usted dice, ¿por qué no se devolvió a atender la crisis del Chocó personalmente? Pues pero eso es lo que está haciendo. ¿Cómo así que no se devolvió? No, en el Chocó eso no es lo que está haciendo. Se devolvió tarde. Eso es lo que está haciendo. Se devolvió. Se devolvió mucho más tarde. Le dio prioridad al tema de Guatemala. ¿Cuál es el problema con que se haya devuelto tarde? Para no confundir. Pues que además Guatemala no está al otro lado del mundo, estamos aquí al lado.
todo. Luis Ernesto, porque es una emergencia, uno no puede llegar 24 horas después. El presidente decidió no ir a Davos. No sabemos cuál va a ser la prioridad. Yo supongo que claro que el presidente dijo, hombre, hay una situación de emergencia en Chocó, debo atender la situación de Chocó, pero no sabemos porque la agenda en Davos iba hasta el miércoles de esta semana, el presidente, así que tendrá 2 días, pero eso es una suposición mía, no hay información oficial de si el presidente viene a atender la crisis en el Chocó. Yo repito, espero que sea así. Pero ¿cuál es el reclamo? Yo no entiendo, que haya ido a Guatemala, que se haya quedado hasta tarde esperando que se posesione, que no haya llegado todavía, que no se sepa si ya va al Chocó. No sé cuál es el reclamo, la verdad, porque todos los anteriores. El presidente Petro hizo lo que tenía que hacer a mi modo de ver. Yo creo que hubiese podido ir antes, más temprano, a atender la emergencia del Chocó, hubiera podido ir a atender el compromiso internacional de Guatemala, que aunque a ustedes les parezca un compromiso menor y les parezca que eso no tiene nada que ver con Colombia, era un tema bastante grave. Era un tema bastante grave. Era tan grave que prácticamente toda la comunidad internacional estaba atenta a lo que pasaría ayer en Guatemala. El señor Josep Borrell, que es la cabeza de la Unión Europea, los Estados Unidos, ya lo dijimos, toda América Latina, todo el mundo estaba pendiente ahí porque todo el mundo sabía de lo que estaba en juego. Lo que estaba en juego era mantener la institucionalidad, Héctor, y el proceso democrático. Todos tienen mil problemas. Néstor, el reclamo es por prioridades. Daniel, perdone, le hago esta pregunta. Héctor, si usted hubiese sido asesor del presidente Petro, ¿usted le dice, presidente, quedémonos en Guatemala, vámonos para Davos, o le dice el fin de semana, quedémonos atendiendo la emergencia en el Chocó? No, lo hubiera hecho madrugar más al Chocó, no llegar a mediodía, sino a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, estar toda la mañana ahí y salir a las 2 o 3 de la tarde a cumplir el compromiso de Guatemala, y nunca le hubiera aconsejado ir a Davos, que me parece una vaina arribista. De acuerdo, y Héctor, una segunda, ¿y qué le hubiera recomendado, Héctor, a las 8 de la noche, cuando se devolvieron muchos de los presidentes que estaban atendiendo la posesión del presidente Arévalo, que se empezó a retrasar, no sabían a qué horas iba a ser, le hubiera recomendado que se hubiera devuelto a resolver la crisis en Chocó o resolver la crisis de la democracia en Guatemala? El rey Felipe de España, se devolvió Boric, se devolvieron, la verdad, la mayoría. Si usted ve la posesión de esta madrugada, prácticamente no había muchos representantes de la comunidad internacional. 8 de la mañana, 38 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando